El 4 de noviembre del año 2000 recorría por las calles de Addis Abeba, capital de Etiopía, los restos de Haile Selassie, quien había perecido 25 años atrás, en 1974, y apenas unas miles de personas se alineaban en las calles para despedir al hombre que les gobernó con mano de hierro durante 45 años. No hubo grandes movimientos de masa, ni despedidas emocionadas, solo el respetuoso silencio de la mayoría, así como esos que aceptan lo que pasó con resignación. Serían 10 kilómetros, los mismos que separan la iglesia de Baata Marian Gedá a la Catedral de la Trinidad, en la céntrica plaza de Mezcal. Allí se presidiría una misa en honor a Haile Selassie. Se cantaron cánticos tan fuertes que muchos curiosos harían reverencia en las afueras del templo. El reverendo que celebraría la homilía exaltó las virtudes del hombre al que calificaba de importante para su país y para África. Los colores rojo, amarillo y verde de la bandera etíope adornaban el templo. Viejos guerreros coronados con la melena de león formaban en guardia de honor, al lado de lo que quedaba de quien fuera conocido como el rey, y un cuadro del león de Judá, como era el apelativo que le daban al ex embajador Addis Haile Selassie. Aquel espectáculo parecía que fuera de otra época, de otro país. Parecía una copia del libro El Emperador, del escritor polaco Ryszard Kapuscinski, quien narra con detalles las interioridades de aquella corte medieval y el trabajo de alguno de sus servidores, el encargado de cambiar el cojín debajo de los pies del emperador, el maestro de ceremonias, quien le advertía con un leve movimiento del final de la audiencia de nombramientos y destituciones. Y no era para menos. Selassie fue coronado emperador en 1930 y estaba considerado como una deidad por la comunidad Rastafari. La gente gritaba en las afueras: ¡Él amó a su pueblo! El emperador, aquel que había perecido a los 81 años en 1975, meses después de un cruento golpe de estado, Selassie quedaría prisionero y luego sería extinguido y secretamente perecería. Pero tras la caída del régimen, en 1992 sería llevado a un mausoleo y juntado con el resto de la familia real, que era uno de sus últimos deseos. Hoy han pasado más de 47 años de la partida de Selassie y su país sigue postrado en la más absoluta pobreza. Conflictos fronterizos con países como Eritrea y las hambrunas cíclicas han arruinado cualquier mejora de aquel país. Y es que lamentablemente ningún gobierno que precedió a Selassie ha sido bueno para Etiopía. Los ancianos que aún viven lo recuerdan con veneración, mientras que los jóvenes lo consideran como una figura olvidada. Y es que por un lado resultó ser un personaje complejo, un impulsor del africanismo, y por otro un monarca feudal. Lo único cierto es que según la leyenda etíope, Selassie era el monarca número 225 de una dinastía con 2000 años de antigüedad, que entroncaba con el rey Salomón y la reina de Saba. Entonces, según la leyenda, Selassie era parte de la dinastía salomónica. Lo único cierto es que en la actualidad, Haile Selassie, su nombre podría ser asimilado
entre la veneración y el desencanto. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernivideos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Tafari Makonnen, más conocido como Haile Selassie, nacería en julio de 1892 en una familia real. Su primer encuentro con el poder se produjo en el año 1916, cuando fue designado como regente. En 1930 sería coronado de forma pomposa y conocido mundialmente como Haile Selassie I. Consideró su investidura monárquica como sacra, amparado en un linaje que lo retraía hasta la época bíblica. Fue venerado como una deidad y gobernó con mano de hierro y casi en soledad Etiopía hasta ser derrocado en septiembre de 1974. Fue el último monarca absoluto del país. Ese país que respetó una tradición heredada por siglos, en la que por ejemplo se entendía como un terrible hecho el mirar al soberano a los ojos, considerada una ofensa, y lo normal era que el vulgo debía arrodillarse y tocar con la frente el suelo en presencia del Negus Nagash, o sea el rey, o sea Selassie, con el título honorífico de Negus Nagant, rey de reyes. Entre varios que detentó, mostraba ese egocentrismo que lo caracterizó siempre. El león de Judá, otro de sus apodos, se granjeó una muy buena imagen internacional que fue reforzando a partir de mostrarse como un adalid del panafricanismo, de la lucha contra el colonialismo, y entre 1935 y 1941 de la resistencia contra el fascismo. Etiopía ostentó el orgullo de ser casi el único estado africano que al momento del reparto de África mantuvo la soberanía y rechazó a las tropas italianas, infringiendo una dura derrota en Adua. Pero Mussolini, en ansias de vengar la afrenta y recrear el imperio romano, proyectó la construcción de sus dominios en suelo africano, y Etiopía se presentó como un interesante botín. El duce logró ocuparlo y el monarca debió huir y exiliarse en Inglaterra. Para 1941 llegó la liberación, obra de tropas británicas y de la resistencia etíope, y Haile Selassie retornó al trono como un importante aliado de las democracias occidentales. La ocupación fascista de Etiopía insufló. Eso quiere decir que le dio una idea, y esa idea era el nacionalismo africano. Un momento de gran simbolismo al verse agredida una nación soberana africana, reconocida por la comunidad internacional por otra europea. En 1955, el Negus, el rey, o sea Selassie, concurría a la conferencia de Bandung, haciéndole una buena propaganda a su régimen en el extranjero, como uno de los representantes de las naciones libres de Asia y África. En mayo de 1963, 8 años después, se creaba en Addis Abeba, Etiopía, la sede permanente de la Organización para la Unidad Africana, OUA, principal cuerpo continental, oficiando el monarca de anfitrión y vanagloriándose de ser el gestor de su fundación.
Pero paradójicamente, pese a haber consolidado una proyección internacional muy positiva, produjo todo lo contrario, pues se vio la pantalla de sus excesos, las represiones a disidentes y la ocupación previa de Eritrea. Y sobre todo, la resistencia monárquica a reformar un sistema de tierras de corte señorial, donde un señor feudal era el dueño de la tierra y los campesinos y pobres solo la trabajaban y nunca tendrían derecho a poseerlas. Y en otro capítulo de su exaltada adoración como una divinidad de su pueblo, en 1966, Rastafari, como era conocido en Jamaica, y no solo allí, en Jamaica sería la cuna del movimiento Rastafari, visitaría aquella isla caribeña de Jamaica. Y les cuento que su llegada fue anunciada como la venida de una deidad pagana, por supuesto, y una parte de la comunidad rasta jamaiquina hasta consideró migrar a Etiopía, concebida como una tierra prometida. En pocas palabras, en Jamaica había un grado de mayor exaltación de un sentimiento, un estado de ánimo, una sensación, en la adulación del líder etíope. Hasta aquel momento, un tipo que se consideraba alguien divino, jamás renunciaría al trono, pues siempre entendía que el país sin él se desmoronaría, pensándose a sí mismo como artífice del Estado. En forma gradual el emperador le fue dificultoso mantener su dominio personalísimo sobre un gobierno en el cual todas las decisiones recaían exclusivamente sobre él. Tampoco discutió el tema de sucesorio. Su autoridad permaneció incuestionable siempre. Como parte de sus modos excéntricos, tuvo una flota de 27 automóviles de lujo y un palacio alejado muy lujoso, en servicio durante una veintena de años, pero que solo ocupó un solo día. Y todo porque en la década de los años 60 comenzaron a acumularse las dificultades. Rebeliones locales e intrigas palatinas. Emergieron choques frecuentes con la vecina Somalia, que estaba recién independizada, y sobre todo el conflicto con Eritrea fue escalando, pues el monarca progresivamente avasalló derechos como imponer el amárico, lengua oficial etíope, en detrimento del trigay y el árabe, lengua oficial eritrea. Y Eritrea se defendía en las selvas. Entonces los esfuerzos militares poco a poco se fueron socavando y a comienzos de la década de los 70 se reconoció dentro de los círculos oficiales que el país se encontraba paralizado. Las arcaicas estructuras imperiales eran incompatibles con las necesidades de modernización. El hambre asolaba distritos. Pero en 1973 nadie pensó en la remoción de la monarquía ni en la búsqueda de ayuda externa para no dañar la excelente reputación del régimen. Lamentablemente para Selassie, a comienzos de 1974, las conspiraciones se sentían. Estallaron motines en el ejército ante el descontento por salarios y malas condiciones. La situación se desbordó. Addis Ababa presenció manifestaciones masivas, así como otras ciudades, y la represión se hizo sentir frente a campesinos y estudiantes, sumada a los fracasos del gobierno en su lucha contra la subversión eritrea. El 12 de septiembre, 3 oficiales asistieron al gran palacio del monarca y le anunciaron que estaba destronado. ¡Sí, destronado! ¿Cómo se sentiría el tipo que se consideraba una divinidad? Inmediatamente una junta militar lo derrocó.
fue hecho prisionero en su propio palacio, en el cual perdería su existencia. El día 27 de agosto de 1975, el depuesto Negus de Etiopía, Haile Selassie, perecía en un principio en circunstancias no aclaradas a la edad de 83 años, pues oficialmente se declaró que la partida se debió a complicaciones tras una operación de próstata. Sin embargo, la gente del común afirmaba que Selassie fue extinguido. Así que sería en 1995 cuando se inició el juicio para determinar las causas de su deceso. Allí se estableció que había sido extinguido, y todo mientras dormía. Aquel tipo tan excéntrico perecía a los 83 años, tan excéntrico que ni siquiera hablaba a los súbditos, sino que el ministro tenía que ponerle la oreja a 2 centímetros de su boca, pues su voz era inaudible, y así poder transcribir lo que medio se le entendía en un papel. Y así se producían los decretos imperiales, que eran naturalmente irrevocables. Y hablaba tan bajito que cuando todo salía mal le echaba las culpas al ministro por escribir mal lo que él decía. Y así él se exculpaba de cualquier culpa. Y por ende, no había posibilidad de que Selassie se equivocara por carácter divino. Era todo un vivaracho. Tenía sirvientes que lo seguían a todos lados, al punto que tenía un perrito. Y si el perrito miccionaba, un sirviente perseguía a todos lados al perrito para limpiar. Aquel emperador que se dio el lujo de recibir a cuanto príncipe europeo y rey, desde la reina de Inglaterra hasta el príncipe Juan Carlos y hasta los Kennedy, lo visitaron en su palacio. Perecería como siempre vivió, como un rico entre pobres y humildes. Así fue la excéntrica vida del emperador Haile Selassie. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.